Hay un extracto del libro que encuentro bastante adecuado que dice: hay el objeto de percepción, que es la verdad, y nuestra interpretación de esa verdad, que no es más que un punto de vista. Buenos días o buenas noches. Bienvenido y bienvenida al podcast Crónicas de una resiliencia no reconocida o Búsqueda de la salud plena. En estos episodios comparto mi viaje de despertar espiritual y de curación, donde la liberación del malestar y de las enfermedades crónicas se entrelazan con relatos de enseñanzas y de viajes, formando una mezcla a veces cómoda, a veces un poco desconcertante. Para mí, viajar y sanar van de la mano. Dediqué muchos años a la investigación y a la experimentación para transformar mi vida y finalmente recuperar mi plena salud y libertad. No tengo la solución, pero descubrí caminos posibles, atajos y herramientas que podrían ayudarte en tu propia transformación. Te invito a escuchar estos episodios y dejarte inspirar. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. En mi opinión, este acuerdo brinda a cada individuo la capacidad de rechazar o aceptar todo lo que se enseñó o dicho. Es curioso que ese libro, o ese acuerdo, se haya publicado más de 20 años después del primer libro. Al menos eso me parece. Lo interpreto como si la sociedad hubiera tenido la necesidad de recorrer un camino para cambiar sus mentalidades, su estructura de pensar, transformar sus creencias o su relación con la realidad. Aunque hubo un cambio de generación y que, los cambios de generaciones varían según los contextos y criterios utilizados. En ese caso, para mí, entiendo que se puede decir que la generación anterior tuvo un tiempo necesario para impregnar de las enseñanzas del primer libro sobre los 4 acuerdos antes de poder recibir la continuación, el 5º acuerdo. Nuevamente, un cambio en nuestras 2 generaciones, la anterior y la nuestra, tuvo una necesidad de tiempo para integrar una nueva enseñanza. Es lo que ese libro permite, entrar en otra profundidad a todos los primeros 4 acuerdos. Este libro se vendió en miles de ejemplares, o miles de millones de ejemplares en todos los continentes, y se ha puesto en manos de gente que buscaban transformación, mejorar su vida, sus relaciones. En 2020 se publicó el 5º Acuerdo Tolteca, una guía práctica para la maestría personal. Parece que fue escrito en 2010, aunque solamente salió en 2020. Desde ahí salió mi idea de generaciones. Entonces, este acuerdo permite cuestionar, da el poder de cuestionar a cada uno, cada una. Hay un vínculo interesante entre el primer libro y este libro. No sé si te acuerdas, pero al principio del libro 1, de los 4 acuerdos toltecas, hay una cita de John Lennon. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. Lo que significa que es fácil vivir con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que se ve. Al menos esa traducción. Es una frase que se trae directamente de Strawberry Fields Forever, ese track título muy famoso de los Beatles que salió en 1966. Está bastante relacionado o interpretado también, conectado con la idea de Saint-Exupéry, que menciona de forma muy conocida ahora: lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, dudar es principalmente de nuestra forma de evaluar el mundo desde nuestros sentidos, creencias, desde nuestra historia, desde nuestro propio punto de vista. A menudo es nuestro cerebro que interpreta todo lo que está sucediendo y de hecho es siempre él que hace suposiciones o conclusiones rápidas. Cuestionar no es solo lo que dicen los demás, los seres queridos, el mundo, el medio de comunicación o aquellos que dan su opinión por allí y por allá, sino que es especialmente sobre nuestra propia forma de ver las cosas.
lo que creemos nosotros, sobre ese impacto de toma de conciencia que el acuerdo realmente tiene consistencia. Está vinculado con lo que hablaba en la parte 1 de estos episodios sobre los acuerdos toltecas, la conexión, la diferencia en lo real y la realidad. Dudar de nuestra manera de ver la realidad, de interpretar lo que vivimos, porque nuestro cerebro a menudo nos engaña, es realmente su función. Inventar historias, vivir en la ilusión, más allá de ser una herramienta fantástica, principalmente cuando se usa correctamente en su función y su lugar óptimo. Eso significa que cuando está en su función, el cerebro, nuestra interioridad, corazón, conciencia superior, puede expresarse plenamente en nuestra vida. De manera espontánea, auténtica, natural, por lo que el cerebro sirve como herramienta. Entonces, está muy conectado eso con lo que hablé de la alegoría del carruaje en los 2 episodios relacionados en las 2 partes del episodio 10. Te invito a escuchar si no lo has hecho. Pues puedes preguntarte, ¿cómo poner en práctica este acuerdo? Según mi experiencia, bueno, nuevamente es solo desde mi ventana interior. Es dejar de querer siempre expresarse verbalmente sobre la percepción muy individual, muy personal que uno tiene del mundo. Es tomarse el tiempo de escuchar, ver si hay algo más que se expresa en uno mismo, más allá de la parlotea o el parloteo mental, el del ego. Bueno, eso es en muchos acuerdos, pero en este se conecta con una cierta forma de vida que es no autoinyectarse información mundana que está ahí para hacernos perder la escucha de lo esencial. En resumen, los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación ansiógenos, o sea, la radio, televisión o periódicos, no importa, y también todo el entorno relacional que pueden emitir interferencias en ese sentido de polución, de contaminación energética o emocional. La gente alrededor de uno mismo, si está realmente conectado con esto, puede interferir con nuestra propia escucha interna. Para mí es contaminación, pero bueno, después es herramienta para simplificar o para volver a conectarse con su propia voz interior, su propia sabiduría o profundidad interior. Especialmente porque tenemos en nuestro ser, quienes somos, varios puntos de vista. No entro en la idea de tener varias personalidades, no quiero entrar ahí, pero tenemos varios puntos de vista interiores. Entonces la idea es, con estos 4 acuerdos, o con el quinto acuerdo, que agrega una dimensión más profunda, es ver que más allá de todo lo que se puede vivir o permitir, agregamos una responsabilidad, la posición de actuar, de ser actor, creador de nuestra propia vida. Soy creador de mi vida porque implemento diariamente lo más posible esta noción de cuestionar, siendo atento a, obviamente, los otros acuerdos. También tú eres actor de tu vida, por esta razón y por otras razones. Eso te pertenece. Es tuyo si lo deseas, si decides como responsabilidad. Hay un extracto del libro que encuentro bastante adecuado que dice: hay el objeto de percepción, que es la verdad, y nuestra interpretación de esa verdad, que no es más que un punto de vista. Está claro que es dentro de miles o de miles de millones, ese punto de vista es una conexión con otros. O sea, cada uno tiene su punto de vista de una realidad, de una verdad, de lo real, y lo comentaban en la conexión con la referencia al número 6 o 9 en el episodio anterior. Transformarse a uno mismo, adaptar la postura de evolución, liberación, de benevolencia justa, retirando las capas, por ejemplo, de las cebollas en nuestros laberintos de historia interna, para mí es esencial. Y eso mismo lo cuestiono yo, tanto como sea posible, como de verdad, eso es importante. ¿Y por qué? Hay muchos pensamientos o manera de filosofear sobre el trabajo de uno mismo, sobre uno mismo. También, sin duda, tú también estás cuestionando esto. Creo que la idea
de este asunto es cuestionar con honestidad, con uno mismo y con los demás, y no simplemente por principio de rechazo o de desacuerdo, hay una diferencia muy profunda entre uno y el otro. Puede haber una conexión también con el sentido de tener que escuchar el fondo de lo que sucede y la forma de lo que se dice también. Poder captar las energías, las intenciones de lo que sentimos de un evento o una conversación. Me hace pensar en ese libro de las 9 revelaciones que hablé en el segundo episodio de este podcast, que es las 9 revelaciones, donde el personaje principal capta las energías intercambiadas entre los seres vivos, entre los humanos entre sí, o con las plantas, y más específicamente en un pasaje donde hay una discusión entre varias personas en un parque. Siendo sensibles al fondo, o a lo que está entre las líneas, a lo que sentimos frente a un evento, es posible observar una realidad más verdadera y no infligida por nuestra historia o nuestras creencias. También, cuando tengo dudas o falta de claridad, aplico el acuerdo que para mí es número 1, es no hacer suposiciones. Y cuando más precisa sea la noción del objeto externo que carece de claridad, según mi punto de vista, más puedo encontrar lo que resuena en mí, por lo tanto, dentro de mi verdad, y encontrar más aún mi verdad o clarificarla, y me permite posicionarme con más precisión frente al mundo. Tengo una anécdota respecto a esto. Cuando estaba en Tailandia hace unos años, tenía una infección fúngica entre unos dedos del pie y que a veces en momentos húmedos vuelve a salir. Durante un periodo de lluvias bastante intensas, ese fungo volvió a salir. No hice la conexión con lo que sucedió después, pero comencé a tener el pie hinchado. Me molestó durante varios meses. Fui al hospital, me hicieron exámenes de sangre, de orina. No había nada que señalar. Me dijeron, no, tuviste una hematoma, pasará. No te preocupes. Y yo tenía casi claridad que no era así. Pero dudé de mi voz. Dudé mucho de mi voz. Tenía la sensación que no cuadraba con mi mente ni con lo que la gente me decía. Yo estaba casi seguro que había algo más que no podía saber cómo expresarlo. Bueno, estaba en una zona tropical y que tal vez hay algo particular que está ahí que como occidental no tengo conocimiento. Lo conté a otras personas, médicos expatriados, que me dijeron, no, pero es extraño, nunca se escuchó algo así. Y de repente comencé realmente a tener mucho más dolor durante, por ejemplo, eventos externos a mi propia acción o mi propio hacer. Por ejemplo, pasando en la carretera, un automóvil entraba con una bocina fuerte y cuando había trueno durante una tormenta, dolor en el pie, pero dolores muy, muy fuertes, como si me estuvieran clavando un clavo en el pie. Y ahí me dije, hay algo que no soy yo dentro de mí. Califiqué esa cosa de parásito. Algunas personas que me dijeron que conocí ahí me dijeron, no, estás yendo un poco lejos, por favor. El apoyo, entonces la rodilla, la cadera, la espalda, mi esquema corporal empezó realmente a compensar un desvío de manera de moverme muy profundo, muy fuerte. Así que me cansé. De verdad, estuve harto de tener el pie así, me molestaba para caminar, para bailar, para salir, y decidí hacer mi propia intervención quirúrgica. Compré material médico, anestesia, bisturí, tiras adhesivas para cerrar, desinfectante, etc. Me recuerdo que era un lunes, me hice mi propia operación con la luz frontal y en mi bungalow donde estaba en Tailandia, y dije, ya, basta. Me voy a sacar esa cosa que al abrir era como una especie de miasma del sistema nervioso muy extraño. Se veía que era algo, yo pude sacarlo y salió de mi pie, como algo muy, muy asqueroso, de verdad. Bueno, más allá de la sangre y tal, que así a mí no me molesta, pero es muy extraño, pero te juro que es verdad. Lo saqué
el lunes de noche y por la mañana volví a abrirlo para seguir sacando algo que todavía sentía que había unas cosas que se quedaban. Y el pie se deshinchó en el día y luego de unas semanas realmente se cicatrizó por completo. No tuve ninguna infección, nada, y retomé una vida normal. Pues hice muy bien escucharme. Fueron varios meses de restricciones, de molestia muy, muy densa, de punto de vista de un lado, del otro, de cambios, de no estar de acuerdo, de buscar, de dudar. Y al final no tenía otra elección, o mejor dicho, yo elegí decidir y actuar. Yo elegí actuar y actué según un sentir que tenía dentro más allá de mi mente o de lo que la gente ajena decía. Ese sentimiento me animó a tomar acción sin juzgarme y aceptando lo que iba a suceder, lo que sucedió. Y listo. Y me sané así, gracias a esa decisión interna. Y ahora tengo una muy linda cicatriz de unos 2 centímetros. La próxima semana trataré de hacer un resumen un poco más completo de estos 5 episodios o parte del episodio 12 para los 5 acuerdos toltecas y de ver con los comentarios que recibí junto como hacer una integración y un agregado a cómo integrar estos valores, estas filosofías dentro de una vida, dentro de nuestras vidas cotidianas. Eso es todo para ese episodio. Claro, podría haber mucho más. De hecho, lo interesante de los acuerdos toltecas, o cualquiera de las herramientas de transformación de vida, es experimentarlos, vivirlos en la vida diaria, hacerlos tuyos, adentro, sentirles presentes en tu día a día. Luego que lo has experimentado, es dialogar con otros y nutrirse unos mismos, uno y otros, de estos intercambios. Gracias por escuchar. Si lo que has escuchado te ha gustado, te gusta, si te anima, yo te invito a suscribirte, dejar un comentario y tal vez calificar con estrellas en tu plataforma favorita. Solo te tomará unos segundos y sería una excelente manera para mí de saber cómo te está yendo estos episodios, este podcast. Aunque lo ideal sería que te unes a la conversación en vivo, que me encantaría tener en el grupo Facebook. No olvides que esto es relativamente disponible en las redes sociales y que me puedes escribir directamente. Cuídate y nos vemos la próxima semana. Adiós.